Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de alegría y energía. Yo como siempre súper emocionado de estar aquí con ustedes, compartiendo un nuevo vídeo que estoy seguro les va a encantar. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante y a veces turbulento mundo de las telenovelas turcas, un universo donde el drama, el romance y por supuesto los chismes son el pan de cada día. Y es que hoy vamos a desentrañar uno de los misterios más comentados y debatidos en la comunidad de fans turcos, la supuesta petición imposible que se le hizo a Hakan Yaman, el aclamado actor turco, y su posterior rechazo. Un evento que, como una buena trama de telenovela, generó controversia, especulaciones y, por supuesto, mantuvo a todos al borde de sus asientos. Para entender a fondo esta historia, es crucial que nos adentremos en el contexto que la originó. ¿De qué estamos hablando? Nada más y nada menos que de la explosiva química entre Demet Özdemir y Hakan Yaman, los protagonistas de Erkenci, una serie que rompió récords de audiencia y catapultó a sus protagonistas a la fama internacional. Pero, ¿qué fue exactamente esa petición y por qué generó tanto revuelo? Acompáñenme en este viaje para descubrir todos los detalles. Antes de empezar, y para que no se pierdan ningún detalle de esta apasionante historia, les recuerdo que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. De esta manera, no se perderán ninguno de mis vídeos y estarán al tanto de todas las novedades, chismes y análisis que preparamos con mucho cariño para ustedes. Ahora sí, prepárense para desvelar los secretos de este culebrón turco. Asterisco, asterisco, asterisco. Para entender completamente la magnitud de esta historia, es necesario retroceder en el tiempo y sumergirnos en la época dorada de Erkenci. La serie, que se emitió entre 2018 y 2019, fue un fenómeno global. La historia de amor entre Sanem y Hakan, ambientada en el mundo de la publicidad, cautivó a millones de espectadores en Turquía y en todo el mundo. La química entre los dos actores era innegable, palpable en cada escena, y la historia que contaban en la pantalla era un torbellino de emociones, risas y lágrimas. La serie no solo fue un éxito en términos de audiencia, sino que también generó un fervor sin precedentes en las redes sociales. Los fanáticos crearon comunidades, compartieron teorías, y soñaban con que el amor que veían en la pantalla se trasladara a la vida real. Las fotos, los vídeos y las entrevistas de Demet y Hakan eran analizadas al detalle, cada gesto y cada palabra eran objeto de especulación. La chispa entre ellos era evidente y el deseo de los fans de verlos juntos fuera de la pantalla era cada vez más intenso. En este contexto, los rumores de un romance entre Demet y Hakan no tardaron en surgir. Fotografías sospechosas, declaraciones ambiguas, miradas cómplices, todo alimentaba la ilusión de los seguidores. Los medios de comunicación, por supuesto, se sumaron a la ola de especulaciones, publicando artículos y notas sobre la supuesta relación. La expectación era máxima y la presión sobre la pareja protagonista, sin duda, iba en aumento. Pero, ¿qué estaba pasando realmente detrás de las cámaras? Aquí es donde la historia se torna aún más interesante y donde la supuesta petición, imposible, entra en juego. Según diversas fuentes y rumores que circularon en la época, durante el rodaje de Erkenci, se le habría hecho a Hakan Yaman una propuesta muy específica, que involucraba directamente a Demet Özdemir y el futuro de su relación, tanto en la ficción como en la vida real. Esta petición, que según los rumores, provenía de la productora de la serie, o incluso de los representantes de ambos actores, consistía en que Hakan y Demet hicieran pública su supuesta relación. La propuesta iba más allá de simplemente confirmar los rumores, se hablaba incluso de un compromiso formal, de hacer oficial ante el mundo el romance que aparentemente estaban viviendo. En resumen, se les habría instado a convertir su amor de ficción en una realidad pública y oficial. Ahora bien, ¿por qué se habría hecho esta petición? Las razones son diversas y complejas. En primer lugar, el éxito de Erkenci dependía, en gran medida, de la química entre sus protagonistas. La conexión entre Demet y Hakan era el corazón de la serie, y la idea de una relación fuera de la pantalla solo podía aumentar el interés del público. Una relación oficial, un compromiso incluso, generaría aún más expectación, alimentaría la maquinaria mediática y, en última instancia, impulsaría aún más el éxito de la serie y de la imagen de ambos actores. En segundo lugar, la productora y posiblemente los representantes vieron en esta oportunidad una estrategia de marketing perfecta. La oficialización de la relación entre Demet y Hakan, como una telenovela dentro de la telenovela, generaría una atención sin precedentes.
Los medios de comunicación se volcarían en cubrir la noticia, los fanáticos se volcarían en seguir cada detalle y, en definitiva, el éxito de Erkenci-Kuş se vería potenciado. Sin embargo, el punto clave de esta historia es que, según la información que ha circulado, Can Yaman habría rechazado esta petición. En lugar de aceptar la propuesta, y a pesar de la presión, el actor habría optado por decir no. Un no que, como era de esperar, generó un sinfín de interrogantes y especulaciones. ¿Por qué Can Yaman rechazó esta petición? Las posibles respuestas son muchas y variadas. Una de las teorías más comunes es que Can no estaba dispuesto a comprometerse públicamente con Demet, al menos no en ese momento. Quizás no sentía que la relación fuera lo suficientemente sólida como para dar ese paso, o tal vez simplemente no estaba interesado en oficializar algo que consideraba privado. Recordemos que Can siempre ha sido muy celoso de su vida personal, y ha preferido mantenerla alejada del ojo público. Otra teoría sugiere que Can, a pesar de su éxito y reconocimiento, no quería verse manipulado ni controlado por la industria del entretenimiento. La petición de oficializar la relación pudo haberle parecido una imposición, una estrategia para mantener el interés del público y generar más ganancias, y Can, en su momento, pudo haber optado por preservar su libertad y autenticidad. También es posible que Can no quisiera que su relación con Demet se viera afectada por la presión mediática. Oficializar la relación significaría estar bajo el escrutinio constante de la prensa, las redes sociales y los fanáticos, lo que podría haber dificultado el desarrollo natural de la relación. La atención mediática, la invasión de la privacidad y la presión de la opinión pública podrían haber generado tensiones y conflictos que Can no estaba dispuesto a afrontar. Independientemente de las razones exactas detrás de su decisión, el rechazo de Can a esta petición tuvo importantes implicaciones. La primera y más obvia fue la decepción de los fanáticos, que esperaban con ansias que su amor de ficción se convirtiera en realidad. Las redes sociales se inundaron de comentarios, tanto a favor como en contra de la decisión de Can. Algunos fans entendieron y respetaron su decisión, mientras que otros se sintieron decepcionados y traicionados. La relación entre Demet y Can, por supuesto, también se vio afectada. Aunque no sabemos exactamente qué pasó entre ellos, es probable que la situación creara tensiones y malentendidos. La dinámica entre los dos actores en el set, que antes parecía tan natural y fluida, pudo haber cambiado. La presión, la expectativa y la decepción pudieron haber enfriado la relación, o al menos, haberla hecho más complicada. A pesar de que en la ficción, Sanem y Can vivieron un final feliz, la historia de Demet y Can en la vida real no tuvo el mismo desenlace. Tras la emisión de Erkenci-Kuş, ambos actores tomaron caminos separados. Demet se enfocó en otros proyectos como la serie Doğduğun Kaderindir, y más recientemente Anfara, consolidando su carrera como una de las actrices más queridas de Turquía. Can, por su parte, decidió explorar oportunidades internacionales, mudándose a Italia para participar en proyectos en ese país y en otros mercados. Cada uno continuó con su carrera, forjando sus propios caminos y consolidando sus carreras individuales, aunque la sombra de Erkenci-Kuş, y por supuesto, de esta petición rechazada, siempre estuvo presente. La historia, como un buen culebrón, dejó cabos sueltos, interrogantes y la eterna pregunta, ¿qué habría pasado si Can hubiera aceptado la petición? ¿Cómo habría cambiado sus vidas y sus carreras? A pesar de todo, la relación entre Demet y Can siempre ha sido tema de conversación. Los fanáticos y los medios no han dejado de especular sobre lo que realmente ocurrió entre ellos, y sobre si existe, o no, alguna posibilidad de que vuelvan a trabajar juntos en el futuro. Cada cierto tiempo surgen rumores de reencuentros, de proyectos en común, pero hasta el momento, ninguno se ha concretado. Y aquí llegamos a la pregunta central, ¿fue realmente una petición imposible? ¿O simplemente una propuesta que Can Yaman no quiso aceptar? La verdad, como suele suceder, probablemente está en algún punto intermedio. Es posible que la petición o la sugerencia de oficializar la relación existiera, y que Can, por las razones que ya hemos mencionado, decidiera rechazarla. Es posible que la presión fuera real, y que Can optara por proteger su intimidad y su integridad personal. Lo que sí es cierto es que esta historia nos recuerda que las relaciones entre los actores en el mundo del espectáculo son complejas y están sujetas a mucha presión. Los fans a menudo idealizamos a las parejas en la pantalla, y olvidamos que detrás de esas imágenes, hay personas con sus propios deseos, miedos y preocupaciones.
Es importante recordar que aunque amemos las series y las películas, la vida de los actores es diferente a L. O que vemos en la pantalla. Tienen sus propios problemas, sus propios sueños y sus propias decisiones que tomar. Y a veces esas decisiones pueden sorprendernos y decepcionarnos, pero eso no significa que debamos juzgarlos o cuestionarlos. Esta historia, en definitiva, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la fama, la presión mediática y el precio de la privacidad en el mundo del espectáculo. También nos recuerda que detrás de cada personaje hay una persona real, con sus propias emociones y su derecho a tomar sus propias decisiones. Asterisco, asterisco, asterisco. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con este vídeo. Espero que les haya gustado, y que hayan disfrutado de este viaje al pasado, para revivir la historia de Demet Özdemir y Can Yaman. Hemos analizado la famosa petición que supuestamente le hicieron a Can, y que al parecer, él rechazó. Hemos explorado las posibles razones detrás de su decisión, y las consecuencias que tuvo en su carrera y en su relación con Demet. En resumen, la historia de Demet y Can es un reflejo de las complejidades de la fama, el amor y la presión mediática. Un drama real que, como cualquier telenovela, nos mantiene pegados a la pantalla, esperando el próximo capítulo. Una historia que, a pesar de los años, sigue generando interés y debate. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Can tomó la decisión correcta? ¿Creen que la presión de la industria del entretenimiento es demasiado alta? ¿Creen que algún día veremos a Demet y Can juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en la pantalla? ¿Qué impacto creen que tuvo esta decisión en sus carreras? Me encantaría leer sus comentarios y opiniones, así que no duden en dejar sus mensajes abajo. ¿Creen que Can acertó al priorizar su privacidad y su libertad sobre las expectativas de la industria y de los fanáticos? ¿O creen que se perdió una gran oportunidad al rechazar la petición? ¿Cómo habría afectado su carrera y su relación con Demet el haber aceptado? También me gustaría saber si ustedes, como fans de las telenovelas turcas, han vivido situaciones similares, donde la realidad y la ficción se mezclan. ¿Han presenciado rumores y especulaciones sobre sus actores favoritos? ¿Cómo reaccionaron ante ellos? Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y sobre todo, de suscribirse al canal para no perderse ningún contenido nuevo. Suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y sean parte de esta gran familia. Compartan sus opiniones, sus teorías y sus deseos sobre el futuro de Demet y Can. Su voz es importante para nosotros. Recuerden que más allá de los rumores y las especulaciones, lo importante es disfrutar de las historias que nos ofrecen las telenovelas, y respetar las decisiones de los actores, quienes, al final, son seres humanos con sus propios sentimientos y aspiraciones. Muchas gracias por ver, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y hasta la próxima aventura en el fascinante mundo de las telenovelas turcas. No se pierdan el próximo capítulo de este culebrón. Suscríbanse y activen la campanita. Hasta pronto.